Muy buenas noches, estimada audiencia. Les doy nuevamente la bienvenida a Visión Económica Cooperativa, un espacio de la Comisión de Economía y Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana. Hoy nos acompaña la directora de la Comisión de Economía, la licenciada Luján Medina, a quien le doy también la bienvenida. Y de repente verás, como corresponde, eh, una invitada de lujo, que es la presidencia de la Confederación Paraguaya de Cooperativa, la doctora Ana Riquelme. Gracias, directora, a tu cargo. Muy bien, buenas noches para toda la audiencia. Quiero presentar a la doctora Ana Riquelme. Ella es de profesión odontóloga, es especializada en liderazgo y administración cooperativa por la Universidad Católica. Tiene una maestría en gestión y gerencia pública por la Universidad Americana y la de administración hospitalaria de la Universidad de San Camilo en San Pablo. Es una apasionada cooperativista de hace más de 30 años, líder del sector cooperativo. Fue presidenta en su momento de la organización más importante de gestión cooperativa en el Paraguay, que se llamaba Credicop en ese momento, que se llama Credicop. Actualmente también es una central. En ese momento concentraba a las cooperativas más grandes. Entre 1993 y 1994 trabajó en el equipo del anteproyecto de la Ley 438 de cooperativas, que es la ley madre de cooperativas vigente actualmente. Actualmente también es presidenta de la Confederación Paraguaya de Cooperativas, que es el ente gremial más relevante del movimiento cooperativo paraguayo, que integra a todas las cooperativas en el Paraguay. Es un ente de defensa gremial y de representación. También es presidenta de una federación muy importante que se llama FECOPAR, Federación de Cooperativas del Paraguay, y vicepresidenta del Consejo de Administración de una de las cooperativas más grandes también, de la cooperativa Comecipar. Ella es una de las mayores líderes de nuestro país y le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Doctora Ana Riquelme. Muchas gracias, presidenta. ¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo cooperativa? ¿Y qué le motivó a involucrarse activamente en ese sector? Muy buenas noches, senador. Buenas noches a los compañeros de la mesa. Realmente un honor estar con ustedes y con toda la audiencia de Senado TV. Agradecerles el espacio en nombre de la Confederación Paraguaya de Cooperativas y todo el movimiento cooperativo que nuclea nuestra confederación. Yendo un poco a tu pregunta, senador, bueno, yo creo que todos los seres humanos tenemos vocaciones. Y tenemos una vocación personal que es lo que nos hace definir nuestro camino, un poco dentro de la lectura que hacía Antonio del currículum, y una vocación que es una vocación más universal. Y en esa vocación universal no puede faltar el de servir. Entonces, dentro de mi proceso de formación desde la escuela, el colegio, la universidad, uno va pasando por varias etapas de liderazgo, de delegados, de representar a los compañeros, de ir trabajando, y también dentro de la comunidad en mi caso, a través de la Iglesia Católica, como catequista, coordinadora diocesana de catequesis, y esas cosas que van formando el espíritu, el alma. Y una de las organizaciones en donde encontré la mayor manera de servir y desarrollar esa vocación universal de servir es el cooperativismo, que incorpora tanto la solidaridad, incorpora el verle al hermano como uno igual. Nosotros dentro de nuestros valores trabajamos mucho la equidad, la igualdad, el verle a todo ser humano dentro de lo mismo que yo soy. Entonces, quizás eso haya hecho que inicialmente me incursione dentro del movimiento cooperativo a través de una amiga que me invitó para hacer un curso de liderazgo,
propiciado por la Central Credicot en ese entonces. Fue en el 89 y bueno, a partir de ahí nunca más dejé. Presidenta, a lo largo de su trayectoria, ¿alguna experiencia que le marcó su compromiso con el sector del cooperativismo? Yo diría el primer seminario en donde participé. Yo era muy joven, tenía 25 años, y vine a un seminario en Credicot con líderes del movimiento cooperativo y tuve, yo creo que la suerte de estar en el taller, en el equipo de trabajo con 5 grandes maestros del movimiento cooperativo. Como era joven y mujer, me eligieron como la secretaria del grupo y fueron mis primeros enamoramientos por el movimiento cooperativo, estar en el equipo de trabajo del doctor Ditore, el doctor Franco Lanceta, el doctor Denis Portillo, doctor Fonclara, Sinforiano Rodríguez, que fueron los que conformaban esa mesa, y se iniciaba también a hablar de lo que la Constitución Nacional nos proveía dentro de su artículo 113 y lo que teníamos que trabajar en el anteproyecto de ley que finalmente se convirtió en ley en el 94. Qué bueno, Presidenta. ¿Qué diferencia como Presidenta de la Confederación Paraguaya de Cooperativas entre otras instituciones de otro sector, Confederación Paraguaya de Cooperativas con otro sector? ¿Qué diferencia más o menos usted cree como Presidenta de Compaco? Bueno, yo podría hacer algunas similitudes con otras organizaciones de nuestro propio movimiento y también de otras áreas donde suelo trabajar. Algo que poco se menciona es haber sido la primera presidenta de la compañía aseguradora Tayú. Tuve la oportunidad de estar desde los inicios y fue un reto sumamente importante porque nosotros teníamos esa tarea como un departamento de protección dentro de Credicot y salió la ley de seguros y o nos convertíamos en una compañía de seguros o desaparecía el departamento de protección de Credicot. Y les digo que fue un reto muy importante porque era hablar cooperativa con cooperativa para poder hacer el estatuto de esa compañía de seguro que tenía que ser sociedad anónima. Y era muy difícil en el movimiento cooperativo para nosotros la figura jurídica única que sacaba la ley de seguros, porque lógicamente las sociedades anónimas asimilamos mucho al capitalismo y sin embargo los dueños de ese servicio teníamos que ser todos cooperativas. Esa es una diferencia fundamental porque además de ser un trabajo económico, financiero que guarda mucha relación también con la confianza, la Confederación es un ente gremial. Y en la Confederación lo que vamos... Y justamente ahí iba mi pregunta. ¿Y cuál es su misión principal de la Compaco? Bueno, la misión principal de la Compacod es, como ya mencioné, la defensa gremial. Y lógicamente dentro de esa defensa gremial todas las áreas que guardan relación con el movimiento cooperativo. En un principio la Confederación tenía el perfil de la representación de todo tipo de cooperativas, sin embargo a partir del 2015-16, por una cuestión coyuntural de crecimiento y de intereses propios de cada sector, el sector de producción sale como para poder conformar su propia confederación y quedamos en la Compacot la mayoría de las cooperativas del sector de ahorro y crédito y otros tipos de cooperativas. Entonces, en este momento, la misión principal de defensa gremial que tiene la Compacot es en función al sector de ahorro y crédito, que el 97% de su membresía es de ese sector y con muchos desafíos. En el sector financiero trabajamos confianza, trabajamos dinero,
Estamos en una serie de reuniones con técnicos, con los directivos, con los líderes del movimiento cooperativo, senador, y usted sabe, con ustedes como legisladores, gente que nos apoyan en ese proceso. Sobre ese punto justamente, Presidenta, nosotros habíamos aprobado en el Congreso la ley de cooperativa de trabajo y justamente en eso estamos ahora. Con el presidente de la República le estamos instando a que quite el decreto reglamentario, ¿verdad? Que Dios quiera, y él había prometido que enseguida iba a quitar, y este es el momento que todavía no está firmando el decreto correspondiente. Sí, realmente es una espera del movimiento cooperativo, la reglamentación de la ley de cooperativas de trabajo, porque es un tipo de cooperativas que no lo tenemos suficientemente desarrollado en el Paraguay, y que nosotros como cooperativistas creemos va a ser una gran herramienta. Nosotros siempre hablamos de que en las cooperativas hacemos un trabajo decente que condiciona la vida digna del ser humano, y creemos que el instrumento de cooperativas de trabajo va a ser muy bueno para generación de nuevos empleos, para un trabajo decente que proporcione vida digna principalmente a la masa joven del movimiento cooperativo. El punto con respecto a eso, Tomás, es importante conocer la relevancia del sector de lo que se está hablando. El sector de ahorro y crédito en Paraguay tiene casi 2 millones de personas integradas sobre un total de 6 millones y pico de personas. Es casi un tercio de la población. 1 de cada 4 paraguayos, podemos decir, es cooperativista, un número muy importante en el mundo. No existe esta proporción, y estamos hablando de muchos millones, miles de millones de dólares que estamos manejando. Cerca de 6.000 millones de dólares maneja el movimiento cooperativo en el Paraguay. Por lo tanto, defender a ese grupo de personas, de casi 2 millones de personas, y sus derechos a seguir viviendo dignamente gracias a la cooperativa es lo que hace la Confederación. Es un rol muy relevante, senador, que está cumpliendo hoy la Confederación, que también usted es vicepresidente, senador. Así mismo. Directora, ¿alguna consulta? Vamos brevemente a una pequeña pausa y luego Sí. volvemos. Correctísimo. Porque nuestra cultura es una tradición que nos mantiene vigentes. Te esperamos todos los jueves a las 20 horas por Senado TV. Cada viernes te traemos toda la información del Senado. Desde las comisiones asesoras hasta las actividades del presidente del Senado. Bloque de entrevistas. Notas elaboradas por el Departamento de Prensa. Y todo lo que necesitas saber sobre el trabajo legislativo. No te pierdas Enfoque Legislativo todos los viernes a las 11 horas por Senado TV. Bueno, estamos de regreso. Acá estamos en compañía de la presidenta de la Confederación Paraguaya de Cooperativa, la doctora Ana Riquelme, la directora de la Comisión de Economía, la licenciada Luján Medina, el ingeniero Ortiz Juanes, asesor de la comisión. Y bueno, una consulta, una pregunta a la presidenta de la Confederación Paraguaya sobre la ley 6.999, que incorpora la educación cooperativa en la malla curricular. ¿Qué le parece, Presidenta? Era potestad de la Compacó, pedido de la Compacó, la Confederación Paraguaya Cooperativa, y que está en vigencia ahora, Presidenta. La ley 6.999, senador, es el gran logro de su presidencia en la Compacó. Esa tarea que hemos hecho de solicitarle al diputado Reimer cambiar el proyecto que habían presentado y colocar un proyecto que incorpore la participación del movimiento cooperativo en el trabajo de
construir el plan curricular en donde esté la mirada del movimiento con académicos del movimiento y un trabajo armónico y muy productivo con el equipo de currículum del Ministerio de Educación y Ciencias. Es algo que no se tiene en otros países y es un logro que nosotros todavía no dimensionamos. Es de mucha responsabilidad para todos los líderes del movimiento cooperativo, porque no solo es incorporar en el plan curricular, sino incorporar en el entendimiento de todos los docentes y poder realmente tener esa respuesta que esperamos en la formación de niños y jóvenes de nuestro país. Creo que es una de las apuestas más importantes que ha hecho el movimiento cooperativo, porque nosotros todo el tiempo en la sociedad estamos hablando de que necesitamos incorporar valores, hubo mucha pérdida de valores, el ser humano tiene que ser construido con valores. Y esto es lo que hace el movimiento cooperativo, ese acuerdo que llegamos con el ministerio para poder incorporar dentro de este doctora, proceso. Esto quiere decir que desde el primer grado hasta el último, primaria y secundaria, vamos a estar hablando de cooperativismo oficialmente dentro de la estructura de formación, ¿verdad? Hay un plan piloto. Eso es lo que hemos logrado, ¿verdad? Por eso le decía al senador, él presidía cuando eso la Confederación y bueno, yo tenía el honor de estar trabajando muy de cerca con él en el Consejo y en el Comité de Educación y son muchos años de ese sueño, ¿verdad? Desde la Constitución Nacional para ahora. Muchos procesos, hay sinnúmeros de líderes del movimiento cooperativo que ha ido haciendo camino para cuando nosotros lleguemos a esta etapa de tener una ley especial y de trabajar con el ministerio, reconociendo la misional de educación del Ministerio de Educación y Ciencias, pero también ellos reconociendo que esa capacidad de construcción de un ser más cooperante está en el movimiento cooperativo. Doctora, una consultita con respecto a esta implementación. ¿Qué impacto usted cree que tendría pedagógicamente hablando a los chicos de primer grado hasta sexto grado esta malla curricular? Bueno, nosotros lo que hemos acordado y que ya se tiene dentro del equipo técnico que trabaja es que el primer ciclo, que es hasta el tercer grado, se trabaja con mucho énfasis valores. Que los valores del movimiento cooperativo son valores universales para todo el ser humano. En el segundo ciclo, que ya tiene el plan curricular que tiene el Ministerio de Educación y Ciencias, acordamos revisar todo eso, darle contenido, entrar con el concepto de cooperación, de principios cooperativos y de doctrina. En el tercer ciclo, hacer una fuerte apuesta con cooperativismo escolar y otras formas de organizaciones cooperativas, y la media, mucho énfasis en educación financiera, en cooperativismo y en emprendimiento. Eso Sobre es el lo punto que ya justamente, se tiene. doctora, justamente la importancia de esta implementación desde preescolar hasta el tercero de la media nos trae, por ejemplo, enseñar a los niños desde preescolar la parte de social, solidaridad y después el manejo financiero. Yo recuerdo perfectamente cuando me recibí como oficial ayudante recién egresado, ¿verdad? Con 20 años de edad. Yo lo primero que hice de mi sueldo fui a comprar un anteojo Ray-Ban, una radio. Yo no sabía cómo manejar mi plata. Y por eso yo le felicito y que habíamos logrado la enseñanza en el sector. Realmente, Evidentemente tiene un impacto. La mayoría de la gente que está en las cooperativas, casi 2 millones de personas, tiene la experiencia del crédito, tiene la experiencia del trabajo cooperativo, etcétera. Pero tiene que saber que existen lo que se denominan valores. Los valores son los mandamientos que tienen las personas para conducirse de una manera determinada. Y transmitirle los valores cooperativos. Tienen que saber esto, que en el cooperativismo hay 10 valores: la honestidad, la transparencia, la cooperación, la ayuda mutua, la solidaridad.
Es decir, esos valores van a ser transmitidos a personas, a niños que se están formando, de manera que la sociedad va a mejorar. Tener un grupo de niños, de 40 niños que están estudiando en el primer grado, compartiendo el valor de trabajar juntos, porque se le va a transmitir el valor de la cooperación, o de ser solidarios a la hora que necesita uno, todos apoyan, o que estén creciendo dentro de la cultura de la honestidad, que es uno de los valores principales del cooperativismo, no mentir, no robar, esos son valores que se transmiten desde la cooperativa. Eso creo que es muy importante, doctora. Sí, nosotros siempre estamos hablando de la construcción del ser cooperante, desde principios, valores y la doctrina cooperativa. Ahora, sabemos que no todos los paraguayos van a ser cooperativistas porque tengan en su plan curricular todo el conocimiento y salgan los jóvenes con todo el conocimiento sobre cooperativas, que vivan valores, todo eso. Pero sí creemos que el aporte más importante es en la construcción del ser. Ese ser que sabe que para poder desarrollarse y progresar tiene que unirse contigo, que tiene que trabajar contigo, que si tiene una empresa, sus trabajadores tienen que tener un trabajo decente, que tiene que cumplir con todas las reglas, que ese ser humano que trabaja con él tiene que tener una vida digna. El enfoque de formación que van a tener nuestros niños y jóvenes es lo que cambia sustancialmente. Y consecuentemente la sociedad. Doctora, ¿qué estrategia, por ejemplo, se está impulsando desde la Confederación Paraguaya de Cooperativas para al sector para los próximos años? ¿Qué estrategia están utilizando? Bueno, la pregunta es grande, senadora. En realidad, nosotros somos conscientes de todo lo que debemos de reconocer en el crecimiento y el aporte que hace el movimiento cooperativo en el país, en el desarrollo, en la economía. Sin embargo, también somos conscientes de las mejoras que tenemos que ir desarrollando. Y para poder desarrollar herramientas de mejora y propuestas de mejoras, el 29 y 30 de julio habíamos convocado al 7º Congreso Cooperativo de la COMPACOP, y ahí más de 350 líderes del movimiento cooperativo, en su mayoría del sector de ahorro y crédito, nos pusimos a analizar todos los retos que tenemos y a construir una agenda común para los próximos 10 años. Así es, Presidenta, justamente me viene de la memoria, ¿verdad? Que en el año de la pandemia, ¿verdad?, que afectó al país, al mundo en general. Inclusive se cerró los bancos, financieras, la frontera. Fue cuando eso, un momento crítico de la parte económica en el país. ¿Quién movió cuando eso? La circulación del dinero en el Paraguay, las cooperativas, que tenemos más de 2 millones de socios. Y entonces la cooperativa es la parte muy importante que movió la economía en el Paraguay cuando hubo crisis tan importante. Lastimosamente ocurrió esa pandemia, ojalá que nunca más vuelva. Pero la importancia de la cooperativa nada más quería resaltar con usted. Realmente la pandemia nos mostró cuánto el movimiento cooperativo puede trabajar en políticas públicas. Primero, no hay una sola cooperativa que haya despedido trabajadores dentro de la pandemia. Nadie perdió su trabajo. La mayoría de las cooperativas le daban condiciones de tratamiento a la enfermedad a sus colaboradores, sus directivos, que tenían que ir y seguir trabajando. Y sobre todo la herramienta de políticas públicas del FOGAPI. Después del Banco Nacional de Fomento, las cooperativas fuimos las que más hemos aprovechado el Fondo de Garantía Paraguay, que se había sacado en ese momento y que sirvió también a las cooperativas para, desde las políticas públicas, garantizar lo que estaba haciendo con sus socios. Correcto. Uno de los elementos que están reclamando desde el sector cooperativo siempre los cooperativistas es la existencia del Fondo de Garantía. La existencia del Fondo de Garantía. También se está trabajando en ese sentido, doctora. Bueno, Fondo de Garantía es un reto que tenemos todos los del sector de ahorro y crédito. Venimos nosotros
en todos los procesos de construcción de fondos de garantía ha llevado muchos años de análisis, de consenso. Lo mismo pasó con el sector bancario acá en nuestro país. Y el movimiento cooperativo sí viene analizando. Nosotros dentro de esta propuesta de agenda que vamos a construir juntos estamos colocando el Fondo de Protección de Ahorros. Sabemos que hay retos que debemos de cumplir en el sector de ahorro y crédito para poder llegar al tan anhelado fondo de garantías con nuestros socios, pero es el camino y ya hemos tomado la decisión en el Consejo de la Compacot con los técnicos de tomar de nuevo y construir dentro del proceso de mejoras ya el proyecto de fondo de garantías. Correcto, Presidenta. Bueno, entonces una pausa y después volvemos enseguida al último bloques. Excelente. Para conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Toda la información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Cada viernes te traemos toda la información del Senado. Desde las comisiones asesoras hasta las actividades del presidente del Senado. Bloque de entrevistas. Notas elaboradas por el Departamento de Prensa. Y todo lo que necesitas saber sobre el trabajo legislativo. No te pierdas Enfoque Legislativo todos los viernes a las 11 horas por Senado TV. Bueno, muchas gracias. Ya estamos en este último bloque con la presidencia de la Confederación Paraguaya de Cooperativa, la doctora Ana Merquielme. Directora, a una consulta. Sí, me gustaría alabar primeramente su rol de mujer en la cooperativa, en la Confederación. La verdad que en su currículum dice que usted tiene una trayectoria de 30 años y sin duda alguna es una labor incansable la que usted ha llevado durante tantos años. ¿Usted qué cree sobre el rol de la mujer hoy en las cooperativas? ¿Qué impacto podría tener si es que se le da más alcance, más figura a la mujer en este ámbito, doctora? Bueno, nosotros en el Movimiento Cooperativo Paraguayo venimos trabajando perspectiva de género desde hace 30 años también, ¿verdad? Entonces son muchas idas y venidas de reflexiones. Justo el 96 se había declarado Año Internacional de las Mujeres. Antes de eso vino Beijing. Ya nosotros en el 94 teníamos nuestro comité de mujeres dentro de la Confederación Paraguaya de Cooperativas con unas compañeras excepcionales. Y bueno, se comenzó el trabajo con nuestro nuevo Ministerio de la Mujer, un trabajo importantísimo con la primera ministra, Cristina Muñoz, el reconocimiento hacia el trabajo de las mujeres en el movimiento cooperativo que nunca dejó de existir en los 30 años. Siempre con todas las ministras del Ministerio de la Mujer hemos seguido trabajando con las técnicas, todo eso. Pero a la pregunta de cuál es el valor o qué más se le debería dar, yo te diría, el Paraguay tiene una característica especial. Las mujeres siempre hemos sido protagonistas y yo creo que no hay que darle. Las mujeres tienen que tomar lo que sabe hacer y construir con los compañeros varones esa empresa común que tiene tanto el trabajo de la perspectiva de equidad que lleva hacia la igualdad.
Esa es nuestra forma de trabajar. En la Confederación Paraguaya de Cooperativas en el 95 hicimos un programa que se llamaba ¿Cuántas somos y qué queremos? Para poder saber cuántas mujeres había en el movimiento cooperativo, y producto de eso fue la primera plataforma de trabajo en equidad de género en las cooperativas del Paraguay, que en el 96 se llevó como un modelo en las Américas, y en la asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional Región Américas fue aprobado por unanimidad la plataforma de trabajo con cooperativas en las Américas, y mucha participación de las mujeres de Paraguay en la construcción de esa plataforma. Estuvimos 22 mujeres trabajando con todo el equipo, y teníamos 3 personas que nos representaron en las conclusiones, que fueron Rosana Gaona, la recordada Mirta Sanabria, que ya no está con nosotros porque Diosito le llevó muy pronto, y Delicia Florentín. 3 mujeres poderosísimas en cuanto a conocimiento, trabajo, liderazgo, que nos ayudaron a construir ese camino. Y hoy día la representación del Comité Regional de Cooperativas de las Américas está en manos de la representante de Compacop. Presidenta, una pregunta justamente. ¿Cuál sería el mensaje que daría a los socios, dirigentes y a la ciudadanía en general la importancia del cooperativismo en el desarrollo del país? Bueno, al socio que sepa de su cooperativa. Estamos en el Paraguay muy acostumbrados a tomar servicios, pero no a conocer la empresa que nos da el servicio, porque el socio también tiene la responsabilidad de cuidar de su empresa. Entonces, además de utilizar los servicios, que conozca su cooperativa, que conozca y que acompañe el crecimiento. A los directivos, que nunca olviden que libre organización y autonomía, que dice el artículo 113 de la Constitución Nacional, nos da triple responsabilidad, porque nos dice: ustedes son los que construyen cómo van a manejar esa cooperativa. Tienen libre organización, tienen autonomía. No esperen que el Estado le tenga que decir lo que van a hacer, porque ustedes tienen autonomía. Y eso es una gran responsabilidad que todos los líderes del movimiento cooperativo tenemos que asumir en su exacta dimensión. Y a la comunidad sí decirle que las cooperativas son herramientas, como decía el ingeniero Antonio, herramientas poderosísimas de desarrollo, herramienta poderosa de construcción de una sociedad mejor. Somos empresas que nos ocupamos de nuestras comunidades, de su desarrollo, y lo que les diría es: miren realmente el modelo. Que exista algunas dificultades no significa que el modelo no sea eficiente y bueno. Tenemos organizaciones cooperativas muy bien manejadas, tenemos organizaciones cooperativas que realmente les sirven a sus socios, y tenemos comunidades desarrolladas por eso. Hay experiencia. Yo suelo hablar con el senador, que recorre mucho el país, y siempre le hablo de que conozca la experiencia de las vacas mecánicas en la zona de Iturbe, Cazapá, en donde cuando la azucarera cerró, esa comunidad no tenía ni para su alimentación, no funcionaban las farmacias, los negocios, porque nada había, porque ellos se acostumbraron a hacer caña dulce y no más. Entonces la cooperativa fue a trabajar con ellos una transformación de todo su trabajo, incorporando otros productos, y en ese tiempo, que era lo principal que necesitaba esa población, algo que comer. Y ellos comenzaron un proyecto con la Cámara de Cereales del Paraguay a hacer vacas mecánicas, le llaman, que es leche de soja, y del gabazo de la soja, a través de nutricionistas, enseñarles cómo hacer la sopa de la soja, cómo hacer la tortilla de la soja, la empanada de la soja, yo llegué a probar la empanada de la soja, la media luna, las tortas marmoladas, o sea, toda la alimentación, las albóndigas de eso,
y hoy día continuó ese proyecto y hoy día llegan a 6.000 personas de población vulnerable con leche de soja y con productos derivados de la soja. O sea, coloco una cuestión nomás como para decir que las cooperativas están en las comunidades cuando más necesita y son instrumentos de desarrollo. Y mucha gente se pregunta, disculpe, mucha gente se pregunta, no solamente en el plano nacional, Paraguay es muy reconocido por su cooperativismo en el plano internacional. La Confederación Paraguaya representa al cooperativismo paraguayo en muchos organismos, fundamentalmente incluso en la Alianza Cooperativa Internacional, donde es protagonista, una entidad de representación universal doctrinaria. Y en ese sentido tenemos un trabajo hecho y reconocimiento y protagonismo también de eso. También puede hablarnos perfectamente la Confederación y sobre todo la doctora Ana Riquelme, que en algún momento tuvo la representación internacional en la ASI y hoy también lo está haciendo de manera representando a un país netamente cooperativista. Por eso mucha gente de la población se pregunta, ¿por qué el cooperativismo es tan importante en Paraguay? Y acá estamos escuchando por qué, por el protagonismo que tiene adentro y afuera. Imagínate, ingeniero, justamente yo le suelo felicitar siempre al presidente de la Cooperativa Colonias Unidas, el señor Agustín Conra. ¿Por qué? Porque es un ente que da trabajo a los campesinos, industrializa el producto que da el campesinado, inclusive envían a otros países, exportan el producto. Entonces yo siempre les felicito. En primer lugar porque mueve la economía en el sector y también un gran señor que de paso también le saluda a don Agustín Conra. Bueno, y por último, Presidenta, queremos agradecerle a la doctora Ana Riquelme por compartir con nosotros su experiencia en este bloque que es muy importante para todos los cooperativistas en el Paraguay. Gracias, senador, gracias a ustedes, ¿verdad? Y en lo que decía Antonio, el reconocimiento, nosotros este año fuimos convocados en Naciones Unidas para hablar de la Ley 6.999, del enfoque que le estamos dando, y en octubre fue seleccionado Paraguay para hacer un evento muy grande sobre educación cooperativa, no solo en las políticas públicas, sino también desde la identidad cooperativa, desde los emprendimientos, los pueblos originarios y otras formas de educación cooperativa. Y vienen varios ministros de educación de otros países para mirar lo que estamos haciendo y para tratar de replicarlos. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Contento de estar en este programa. Enviarle a nuestro querido representante de la Albirroja, al querido compañero, capitán de la Albirroja, el gran jugador siempre, Hugo Gómez, que es la clasificación de Paraguay gracias a este gran equipo que tuvo. Felicitar al técnico también y a cada uno de ellos por esta clasificación de nuestro querido y grande Albirroja del Paraguay. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia. Un saludo a toda la audiencia y bueno, los esperamos el próximo programa.